a protegerlas, sino que además tengan la posibilidad de acceder a los derechos, como también lo pueden hacer las personas que no se encuentran con esas limitaciones físicas o mentales. ¿Mm? Un ejemplo, entonces, podría ser dentro de un juicio penal, supongamos, un procesado que es invidente, no sé, de pronto tenía la habilidad para robar o para hurtar, pero no podía ver, ¿sí? Supongamos que lo hacía a través de instrumentos digitales. ¿Mm? Dentro del juicio, dentro del proceso penal que se va a seguir en contra de esa persona, debe, digamos, desarrollarse un sistema braille, ¿cierto? Que es el lenguaje de ellos, para que puedan saber cuál es el delito que se lleva en su contra, también para que se puedan, supongamos que es un sordomudo y que además pues, la persona es invidente, entonces para que pueda poder a través de ese lenguaje acceder a un abogado, para que a través de ese lenguaje pueda acceder a una defensa, para que a través de ese lenguaje pueda incluso él mismo poder expresarse y tenga un traductor que le diga al juez qué es lo que está queriendo decir y que asimismo el traductor le diga qué es lo que el juez está queriendo decirle o qué es lo que incluso su defensor trata de decirle. Eso es algo que el Estado debe proveerle a la persona, así sea vista como un delincuente, así sea vista como una víctima, el Estado debe proveerle todas las herramientas para que esas cosas que lo hacen, o, perdón, esas situaciones más bien que lo hacen vulnerable, que lo hacen un poco desigual frente a los demás, se desaparezcan y tenga la posibilidad de acceder en igualdad de condiciones a los derechos que también se le reconocen a las demás personas. Eso es la igualdad material. Entonces, por ejemplo, no sé si alguien por favor me ayudará buscando el artículo 13 de la Constitución y aquí dejamos claro cuál es esa diferencia entre igualdad formal e igualdad material. Que la igualdad formal la leemos en el primer párrafo del artículo 13 de la Constitución y que la igualdad material son las que nosotros, o es la que nosotros encontramos en el segundo y tercer párrafo de ese artículo 13 y que es el que dice que el Estado debe velar porque se protejan a esas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, bien sea porque sean discriminadas, porque tengan alguna limitación física o mental, etcétera. ¿Listo? Alguien, no sé si de pronto me pudieran colaborar. Por acá tengo el artículo 13. Ajá, sí, Yo también lo entonces, tengo. listo, Dice, muchas gracias. todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Exacto. Estado Hasta ahí, por favor, listo. Ese es el primer párrafo, ¿cierto? Ahí da punto, ¿cierto? Entonces, esa es la igualdad formal, ¿cierto? Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y no importa el color de piel, no importa si es indígena, no importa lo que sea, si es hombre o mujer, todos tienen derecho a que se les trate de la misma manera. Pero eso también, ya como lo vimos, tiene un problemita, ¿no? De fondo, ¿sí? Y es que de todas maneras, pues, siempre, a pesar de que no se vean esas diferencias, dentro de esas diferencias sí hay desigualdades que deben ser también atendidas por parte del Estado. Entonces, si por favor continuamos ahora con el segundo y tercer párrafo, que ahí es donde nosotros vamos a ver la igualdad material. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Ujú. Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Ujú. Listo, perfecto, maravilloso. Entonces, ahí es donde yo quiero que ustedes separen y vean esa diferencia entre la igualdad formal, que es apenas tratar a todos con el mismo rasero, y la igualdad material, que es donde el Estado ya va, se acerca a las personas, va al hogar, a la familia, y les dicen, venga, ustedes, por ejemplo, el CISBEN. El CISBEN es la prueba
o mejor dicho, es la forma más exacta de concebir esta igualdad material, ¿cierto? Todas las personas tenemos derecho a conformar una familia. ¿M? Pero resulta, pues, que hay familias que en diciembre, pues, simplemente pueden irse de vacaciones, que sea Suiza, ¿sí? Pero hay otras familias, pues, pucha, que incluso en diciembre les es muy difícil trabajar, ¿sí? Muy difícil, es muy difícil incluso llevarles un juguetico a sus hijos. Entonces, lo que hace el CISBEN es establecer a través de una clasificación cuáles son las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor por su condición de pobreza, ¿sí? Entonces, cuanto, digamos, menos recursos económicos tenga una persona, pues el Estado a través del CISBEN es que mayor atención les va a prestar porque son las personas más vulnerables, ¿sí? Eso, digamos que es casi lo que nosotros concebimos como equidad, ¿sí? La igualdad material es eso parecido a lo que nosotros concebimos como la equidad. Entonces, la igualdad formal es esa igualdad de que a todos con el mismo rasero. La igualdad material es decirle, venga, usted que tiene ciertas necesidades, que está en situación de abandono, que tiene precariedades económicas, que no puede acceder a la educación, le tenemos el SENA, le tenemos otras instituciones también para que usted acceda con mayor facilidad y también pueda salir adelante, ¿sí? Esa es la idea del Estado social de derecho. Del Estado liberal es que usted pueda hacer lo que quiera. Del Estado social de derecho es que usted pueda salir adelante. Esas son cosas distintas, porque en el Estado liberal veíamos, ay, sí, muy bonita la libertad y todo, y la propiedad privada, pero como un niño de 10, 14 años iba a salir adelante si terminaba a los 18, 17 años con malformaciones en su cuerpo por todos los trabajos que debía cargar en las fábricas y a los 22 años se moría? Y luego su hijo, igualmente, así como a él le había tocado, con su papá le tocaba reemplazarlo para que siguiera trabajando y así sucesivamente. Mientras que el Estado Social de Derecho, aquí que precisamente estamos hablando de esa forma motivacional y humanística de este curso, y es que es una forma en la que el Estado le ofrece a las personas la posibilidad de salir adelante. ¿Listo? Eso es. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, en Estados Unidos con la crisis del 29? Que el Estado intervino en la economía para que las personas que habían quedado desempleadas y los granjeros que habían quedado en la quiebra y los empresarios pudieran nuevamente salir adelante. Esa es la idea del Estado Social de Derecho. Venga, un ancianito, por más 80 años que tenga, tiene el derecho también a salir adelante y por lo menos tener un techo, alguien que lo cuide, que lo auxilie, ¿sí? Así como también el niño abandonado, así como la mujer que ha sido golpeada, así como, por ejemplo, el hombre que ha sido despojado de sus bienes y ha sido víctima de desplazamiento forzado, de amenazas, ¿sí? Eso es la idea del Estado Social de Derecho. Y ustedes cuando se enfrenten al examen, cuando analicen, así sea, por ejemplo, algo sobre un proceso disciplinario, alguna pregunta sobre derecho disciplinario, sobre la ley 1801, recuerden que la forma de entender la Constitución actualmente es que el Estado se encuentra al servicio de la idea de que todas las personas tienen el derecho de salir adelante, así en palabras castizas, ¿sí? El Estado Social de Derecho es la forma en la que se entiende que todas las personas tienen derecho a salir adelante y el Estado debe velar porque cuenten con las condiciones mínimas para hacerlo. Es eso. Todos tenemos derecho a salir adelante, ¿listo? Entonces, por eso es que el Estado ahora sí va a intervenir en la economía. Nosotros tenemos, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, que establece cuáles son las reglas de juego entre los comerciantes para que no hayan trampas, por ejemplo, eh, creándose carteles o mafias para eliminar a la competencia. También tenemos a eh, la banca central, aquí el Banco de la República, que es el que dice, oiga, venga, la economía está creciendo, subamos o bajemos las tasas de interés, eso. O incluso también el tema de los subsidios, sí, que pues de alguna manera sí se ha visto mal aplicado en Colombia porque pues muchas personas reciben subsidios, pero pues los malgastan, ¿sí? La idea es que precisamente las personas pudieran, no sé, comprar bienes y servicios que les fueran útiles también para poder luego acceder a a una mejor calidad de vida. ¿M? Pero bueno, la idea es que poco a poco nosotros también nos concienticemos de eso y vayamos le dando el uso a las herramientas jurídicas y sociales adecuadas, ¿listo? Entonces,
digamos, para poder continuar y saber por lo menos que esta fase esencial de igualdad formal y de igualdad material, ¿en qué se diferencian? A ver si alguien me lo puede explicar, por favor, con sus palabras. Profe, Sí, señor. pues lo que puedo entender es que en el principio se garantizaba la libertad formal, el Estado no intervenía, simplemente había como una inobservancia, listo, usted tiene derecho a la vida, a la propiedad privada, pero pues no se materializaba o por lo menos el Estado no se preocupaba porque eso se realizara de manera efectiva, en un goce efectivo de esos derechos en los ciudadanos. Cosa que Exacto. hoy en día sí se ve, creo que eso lo podemos enmarcar como que en la dignidad humana, ¿no? Que no solamente tenemos derecho a la vida, sino que a que la vida sea digna, que cumplamos con ciertas, ciertas comodidades como personas, porque pues listo, respetar por lo menos el ejemplo del derecho a la vida, sí, derecho a la vida, pero una persona que esté deambulando con debilidad Ujú. manifiesta o por ahí obviamente en situación de riesgo, no sería lo ideal. Lo ideal sería como que el Estado le garantice a que esa persona tenga el derecho a la vida, pero que la vida sea digna, con ciertas comodidades como trabajo, salud, educación, que le permita un goce efectivo, profe. Eso sería como que pues lo que Oh, logro entender. maravilloso. Sí, maravilloso. Listo, perfecto. Muchísimas Profe, gracias. Sí, sí, señor. yo tengo un concepto, no sé si de pronto estaría. Claro, Yo, compártanoslo, por favor. yo creería que era como un estado ciego. Ujú. Yo Sí. considero que era un estado como ciego porque yo creo que la vida se debe complementar con las condiciones adecuadas para poder vivirla, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces, el simple hecho, como decimos, digamos, pues yo digo como en el ámbito cristiano, el simple hecho Ujú. de estar vivo no es, más no decimos el hecho de estar vivo es suficiente, Ujú. pero estar vivo bajo pero con qué condiciones o con qué situaciones físicas, económicas que le permitan gozar de ese derecho, ¿sí? Sí. Yo catalogaría en ese momento como un estado o un gobierno completamente ciego. Ujú. Claro, ese estado liberal del comienzo, ¿no? El de la Revolución Francesa. Sí, señor. Ujú. Claro, sí, claro, muy bien, así es. Sí, es prácticamente como esa idea de la diosa Temis, la imagen de la justicia que está con la venda y la espada. Supongamos que de alguna forma dentro del estado liberal, la diosa Temis tiene eso como su merced lo dice, esa venda, ¿no? Tiene Sí, vendados señor. los ojos. Pero dentro del Estado Social de Derecho, le quitamos los ojos a Temis para que se dé cuenta también de cuáles son las condiciones en las que se encuentran las personas para que la justicia sea mucho más efectiva, ¿sí? Para que no tratemos de la misma manera y no para que, digamos, no se encuentre en desventaja de un proceso, dentro de un proceso penal, por ejemplo, a una persona que está siendo procesada por haberse robado, no sé, algunos elementos de un supermercado porque tenía hambre, a tratar de la misma forma a un corrupto que se robó 70.000 millones de pesos, por ejemplo, en un contrato del Estado, pongamos, ¿sí? Entonces, el tratamiento debe ser diferente, debe considerarse las situaciones en las que cada uno de ellos se encontraba para que también la justicia pueda aplicarse de una manera más efectiva, ¿cierto? Eso es precisamente también parte del Estado Social de Derecho. Entonces, mi invitación en esta primera parte de la clase es que precisamente cuando ustedes se encuentren o se enfrenten mejor al examen, recuerden que nos encontramos en el Estado social de derecho, que ya no somos simplemente un Estado liberal o un Estado de derecho, sino un Estado social. Y que todo lo leamos en clave de que nuestra actuación como servidores públicos es la de ayudar a que todas las demás personas también tengan el derecho a salir adelante. Veámoslo así con unas palabras castizas, que aquí, por ejemplo, ya la vamos a traducir más adelante como el derecho a la dignidad humana. Pero si ustedes, por ejemplo, leen sus preguntas, y eso lo he aplicado también para mis concursos, en esa clave constitucional del derecho a salir adelante, del derecho a proteger al más vulnerable, eh, seguramente las van a poder interpretar mejor y van a poder, digamos, dar una respuesta más adecuada, ¿sí? Listo, entonces,
Si, les repito, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pues ahí por favor me van comentando. ¿Listo? Entonces, un principio fundamental de la Constitución es el de Estado Social de Derecho, ¿sí? Que aquí estas diapositivas también se las voy a enviar, pero pues voy a ponerles también una presentación como un poco más agradable con la plantilla que más adelante me van a pasar para que ustedes cuenten con ellas. Bueno. Listo, otro de los principios, y yo creo que que es el que ya me han comentado, que incluso también tiene orígenes en el cristianismo, es el de la dignidad humana. O sea, si hay un principio que mueva el ordenamiento jurídico colombiano, que sea el eje central tanto de la Constitución y por lo tanto de las leyes en Colombia y de los tratados internacionales, es el de la dignidad humana. ¿Sí? Y uno se pregunta, bueno, todos hablamos de la dignidad, pero al final del día uno es, ¿qué es la dignidad? ¿No? Uno dice como, bueno, ¿cómo lo conceptualizamos? Y mi idea de todo esto es que, bueno, ustedes cuentan con estos concepticos que les puse aquí em, para que de pronto repasen, pero al final del día no es tanto memorizarnos, sino nosotros como eh, poder entender, poder entender cómo la aplicamos, no solamente cómo la conceptualizamos o la memorizamos. Entonces, esta vaina también, la dignidad humana, si bien, por ejemplo, tiene orígenes en el cristianismo, también en el derecho romano, la Corte Constitucional en Colombia, que más adelante también vamos a ver qué es digamos, en materia de derecho constitucional, la máxima autoridad, adoptó para el sistema jurídico colombiano el concepto de dignidad que dio un filósofo alemán que se llamaba Immanuel Kant, ¿sí? Entonces resulta eh, que Immanuel Kant escribió, bueno, una cantidad de libros, pero entre esos unos de ética, uno que se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres y otro que es la Metafísica de las Costumbres. En esos libros, él establece unos principios de cómo los seres humanos deberíamos actuar para no solamente evitar causarle daño al prójimo, sino también para tratar de evitar las guerras. Entonces Kant dice, bueno, nosotros como seres humanos deberíamos moralmente, tratar de establecer unos principios de tal forma que entendamos que ninguno tiene el derecho de instrumentalizar, de manipular o de utilizar a otro, sino que tenemos más bien es el deber de tratar a todas las personas como si fueran un fin en sí mismo, no un instrumento para que nosotros podamos alcanzar nuestras aspiraciones. Todos somos un fin. Ni siquiera nosotros mismos deberíamos esclavizarnos, porque no podemos utilizarnos como un medio nosotros mismos, sino que lo único que estamos llamados es a desarrollar nuestra potencialidad, nuestras capacidades, y por lo tanto somos un fin, somos nuestro propio fin, ¿sí? Entonces, eso, digamos que también se aplica para el Estado. Supongamos eh, a ustedes que, más o menos por lo que tengo entendido, les pueden exigir periódicamente el cumplimiento de ciertas metas, como por ejemplo determinado número de incautaciones en un semestre, ¿sí? Eh, o de reportar algunas novedades. Y si ustedes no cumplen con ese número, como que empiezan a hacerles anotaciones, como que eso es delicado, ¿cierto? Y entonces, ustedes, o bueno, no ustedes, supongamos, en un caso bajo presión que les dé miedo que, pues, pucha, a mí me van a sancionar, me van a sacar de la institución porque no estoy cumpliendo con las metas, pero pues es que qué culpa si tampoco se han presentado los casos como para poder reportarlos. Y resulta que, lastimosamente, no sé, se presenta una oportunidad en que a un habitante de calle, ¿sí? Perdón, una persona en condición de calle. eh, y no sé, la gente en su desespero dice, pues pucha, yo no, él o yo, ¿sí? Y se los pongo con el ejemplo de ustedes, no porque yo conozca algún caso que haya ocurrido así, sino más bien porque como todos seres humanos muchas veces tratamos de decir quién prevalece, el otro o yo. ¿M? Y es como o me sacan o pues finalmente reporto que este cometió algún tipo de incidente, por ejemplo, ¿sí? Que debe ser reportado. Y así no sea mayor, pero lo reportan. Entonces, cuando se hace eso, lo que se está viendo, por ejemplo, la persona en condición de calle es como un instrumento, como un medio para yo poderme salvar, ¿sí? Pero la idea de todo esto es que nosotros
por ejemplo, a partir del principio de la dignidad humana, podamos defender al otro y decir, es un fin en sí mismo, no es un instrumento por más que se encuentre en una situación de drogadicción, que no tenga, no, o sea, es un ser humano y tiene dignidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es un fin, no es un medio, perdón, es un fin. Y yo puedo decir, a partir, por ejemplo, ya de la defensa que les haga John, la doctora Pilar, pues obviamente que instrumentos como estos también de los principios fundamentales se pueden alegar, porque es que ustedes tampoco son unos instrumentos, digamos, cosificados de la institucionalidad para que la institucionalidad quede bien ante la sociedad y cumpla con ciertas estadísticas, porque ustedes tampoco son un instrumento. Ustedes son sujetos dignos y ustedes en la medida en que respetan la dignidad de las demás personas, también están respetando a los demás, ¿sí? Y en ese sentido, como ustedes están en la institución para proteger a las personas y no simplemente para que su trabajo y tampoco las personas se conviertan en una estadística, pues también digamos que la defensa está precisamente en ese conocimiento profundo de lo que es la dignidad humana, ¿sí? Entonces, eh, Kant decía como debemos ver a todos los demás como si estuviéramos en el reino de los fines, ¿sí? Como si el otro también fuera un fin. Ahora, esa es una regla. La otra regla que establece Kant es, bueno, eh, lo que yo tengo que hacer con mi forma de actuar, con mi forma de proceder, es que cada acción que yo haga es como si fuera una ley mía que se aplicara en todo el universo, incluyéndome a mí. Es prácticamente como no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, ¿sí? Eso también es la segunda regla de la dignidad humana. La primera es ver a los demás como un fin. La segunda es actuar de tal forma que la razón por la que yo actúo también pueda ser incluso aplicada de la acción de los demás para mí. No hacer a los demás lo que no quiero que me hagan a mí, o hacer a los demás lo que quisiera que también me hicieran a mí. Esa es. Y la tercera, que es con la que se conceptualiza ese principio de dignidad humana, es obra de tal forma que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Eh, entonces, en esa idea de que todos somos un fin, de que tenemos cualidades, de que tenemos capacidades y que lo que debe hacer el Estado no es obstaculizarlo, sino ayudarnos también a que podamos alcanzar esa expresión máxima de nosotros mismos, pues entonces ese es el respeto a la dignidad humana, ¿sí? La Corte Constitucional, en la sentencia C881 del 2002, al adoptar ese concepto de dignidad, le va a establecer tres elementos para no ser tan filosóficos como sí, porque pues de todas maneras esto es una materia jurídica. Entonces, ellos dicen, ah, sí, muy bonito que Kant dijo que es un fin en sí mismo el ser humano, pero ellos dijeron, para que se respete en Colombia, se entienda que en Colombia se respete la dignidad humana, en todo actuar de las autoridades públicas, en todo actuar de los particulares, para con los demás, deben tenerse en cuenta estos tres elementos. Si falta uno, hay un irrespeto a la dignidad humana y por lo tanto hay una vulneración de los derechos de la persona. El primer elemento de la dignidad humana en el ordenamiento jurídico colombiano es el derecho a vivir bien, ¿sí? ¿Y qué es eso del derecho a vivir bien? Es el derecho a vivir con un mínimo de condiciones. Carajo, imagínense cómo va a ser digna una persona que no tenga por lo menos la posibilidad de guardar su integridad física debajo de un tejadito para poder protegerse de la inclemencia de las lluvias o del sol, ¿sí? Eso es tener un mínimo, por lo menos donde yo me pueda quedar, donde yo pueda habitar. Y que además, como lo dice el artículo 51 de la Constitución, sea por lo menos una vivienda digna. Porque yo que gano con meterme debajo de cuatro paredes y un techo, si no tengo la prestación de servicio de energía eléctrica o si no tengo agua, nada. Miren, por ejemplo, allá en Casanare. Casanare es una pelea constante con Enerca, se llama allá la entidad prestadora del servicio de energía eléctrica, porque aparte de que se iba cada rato la luz, imagínense ustedes en tierra caliente, lo que es Monterrey en Casanare, había personas en el campo
donde no tenían transformadores tampoco para que les llegara la energía eléctrica a su casa. Y llevaban muchísimo tiempo así. Y no dice, o sea, hay niños, hay personas que también necesitan refrigerar sus medicamentos, sus alimentos. Eso no es una vivienda digna, por más que sea una casa, ¿sí? Entonces hace parte de la dignidad humana el hecho de vivir con un mínimo de condiciones materiales, que es vivir bien, ¿sí? El otro componente de la dignidad humana es vivir como se quiera. ¿Mm? Vivir como se quiera es ese principio de libertad. Bueno, por ejemplo, ustedes habrán dicho, a mí me gusta sentir que le ayuda a una persona cuando se encuentra en una situación de riesgo, cuando otro lo está amenazando, cuando otro lo ha robado, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, yo quiero ser policía. Ustedes libremente escogieron esa profesión, que es muy bella, ¿sí? Entonces, nadie puede, ustedes que querían ser policías, por ejemplo, ni su papá, ni su mamá, ni nadie podía obligarlos a ser ni